Soy Derek, 35 años de edad, y hace 8 meses mi matrimonio con Amy terminó. Estuvimos juntos por 3 años y honestamente, al final, no podíamos ni siquiera estar en la misma habitación sin discutir. Cada pequeña cosa se convertía en una gran pelea. ¿Qué comer para la cena se convirtió en un debate? ¿A dónde ir el fin de semana se convirtió en una batalla? Cuando los papeles de divorcio fueron finalmente firmados, no me sentí aliviado o triste. Solo me sentía vacío y cansado, como si hubiera estado corriendo una carrera que nadie podía ganar. Empaqué mis cosas y encontré un pequeño apartamento en Riverside Commons, este complejo tranquilo en el borde de la ciudad donde nadie conocía mi nombre o mi historia. Eso es exactamente lo que quería. Necesitaba estar en algún lugar donde pudiera respirar sin que alguien me preguntara cómo estaba o me diera consejos que no pedí. El apartamento no era mucho, solo 2 dormitorios y un pequeño balcón, pero era mío y solo mío. Lo que no sabía cuando firmé el contrato de arrendamiento era quién vivía en la casa adosada justo al lado de la mía. La madre de Amy, Lillian. Sí, escuchaste bien eso. La mamá de mi ex esposa era mi nueva vecina. No me enteré hasta mi segundo día allí cuando estaba llevando cajas de mi coche y la vi salir de su puerta principal. Ambos nos detuvimos y nos miramos el uno al otro por lo que pareció una eternidad. Su cara se puso pálida. Mi estómago cayó a mis pies. Ella fue la primera en hablar. Derek, ella dijo en voz baja. Amy no me dijo que te habías mudado aquí. Ella no sabe. Dije, moviendo la pesada caja en mis brazos. Yo tampoco sabía que vivías aquí. Nos quedamos allí en este extraño silencio. Lillian siempre había sido amable conmigo durante el matrimonio, nunca tomando partido cuando Amy y yo peleábamos. Ella tenía quizás principios de los 50, pero se veía más joven de alguna manera, con mechones plateados recorriendo su cabello castaño, que siempre mantenía prolijo. Ella tenía esta manera tranquila sobre ella que te hacía sentir que todo estaría bien, incluso cuando no lo estaba. Bueno, ella finalmente dijo con una pequeña sonrisa, supongo que somos vecinos entonces. Déjame saber si necesitas algo. Y eso fue todo. Ella volvió adentro y yo volví a desempacar. Durante las primeras semanas apenas nos veíamos. Salía temprano para el trabajo en la firma de arquitectura en el centro, llegaba tarde a casa y me mantenía a mí mismo. Ella hizo lo mismo. A veces escuchaba su puerta cerrarse por la mañana o veía su coche entrar en su lugar por la noche. Pero no hablábamos, solo rápidos asentimientos si nos cruzábamos. Era incómodo pero manejable. Lo extraño era que aunque ella era la madre de Amy, no odiaba verla. En realidad era más bien lo opuesto. Había algo pacífico en saber que estaba al lado, como tener un pedazo de calma en mi vida desordenada. Su casa adosada siempre estaba perfecta. Ella tenía jardineras en sus ventanas que florecían con colores brillantes. Sus muebles de patio parecían sacados de una revista. Todo sobre su espacio parecía organizado y pensado, mientras mi apartamento todavía estaba medio desempacado, con cajas apiladas en las esquinas. Entonces llegó esa mañana de jueves que cambió todo. Me desperté alrededor de las 6:45 porque no podía dormir. Mi cerebro estaba haciendo esa cosa donde reproduce cada error que cometí con Amy, cada discusión, cada momento en que debía haber mantenido la boca cerrada, pero no lo hice. Me levanté y decidí regar las hierbas que compré la semana pasada. Estas tristes pequeñas plantas sentadas en macetas en mi balcón de las que me seguía olvidando. El sol estaba empezando a salir, pintando el cielo de naranja y rosa. Llené una vieja taza de plástico con agua y salí al balcón. El aire estaba fresco y tranquilo. Algunos pájaros estaban piando en algún lugar cercano. Empecé a verter agua sobre la albahaca marchita,
viéndola desbordarse porque no estaba prestando mucha atención. Fue entonces cuando miré hacia la casa adosada de Lillian. Su ventana del salón estaba justo allí, quizás a 20 pies de distancia. Las persianas estaban inclinadas lo suficiente como para que pudiera ver dentro claramente. Ella estaba de pie junto a su mostrador de cocina haciendo té, vistiendo esta bata de seda que era de color crema y elegante. Su cabello estaba recogido suelto, con algunos mechones cayendo alrededor de su cara. Ella estaba tarareando algo suave que no podía reconocer, moviéndose por su espacio como si tuviera todo el tiempo del mundo. No sé por qué seguí mirando. Debí haber apartado la vista inmediatamente. Sabía que estaba mal quedarse allí mirando dentro de la casa de alguien como una especie de bicho raro. Pero algo de la escena me atrajo. Se veía tan en paz, tan completamente cómoda en su propio mundo. No había tensión en sus hombros, ninguna mirada de preocupación en su cara, solo calma. Y no había sentido calma en tanto tiempo que ya no podía recordar cómo se suponía que debía sentirse. Me quedé allí congelado con la taza de agua en mi mano, dejándola desbordarse sobre el suelo de mi balcón, empapando mis zapatos. Mi corazón latía rápido, pero no pude obligarme a dar la vuelta y volver adentro. Entonces ella giró su cabeza y me miró directamente. Nuestros ojos se encontraron a través del cristal. El tiempo pareció detenerse. Mi cara se puso caliente al instante. Mis manos empezaron a temblar. Quería correr de vuelta a mi apartamento y esconderme debajo de las sábanas, como un niño que fue atrapado haciendo algo malo. Pero mis piernas no cooperarían. Simplemente me mantuvieron de pie allí como un idiota. Ella no parecía enojada, sin embargo. No parecía avergonzada o asustada, o ninguna de las cosas que esperaba. En cambio, simplemente me miró con esta expresión de conocimiento, como si entendiera exactamente lo que estaba sucediendo. Entonces ella sonrió. No una gran sonrisa, solo una pequeña que llegó a sus ojos. Ella dejó su taza de té con cuidado en el mostrador y caminó más cerca de la ventana. Ella me miró directamente y dijo algo. Pude oírlo claramente a través del cristal, aunque su voz era baja. ¿Quieres una mirada? Luego ella levantó la mano lentamente y cerró las persianas. Me quedé en ese balcón por probablemente 5 minutos completos, solo mirando esas persianas cerradas. Mi cara se sentía como si estuviera en llamas. Mis manos temblaban tanto que tuve que dejar la taza. ¿Qué significaba eso? ¿Estaba ella metiéndose conmigo? ¿Estaba enojada y esa era su manera de decirme que me ocupara de mis propios asuntos? ¿O estaba ella seria? Esas 3 palabras seguían repitiéndose una y otra vez en mi cabeza como una canción atascada en repetición. ¿Quieres una mirada? No enojada, no dura, solo tranquila y directa, como si me estuviera haciendo una pregunta real. Finalmente volví adentro y pasé todo el día tratando de entender lo que acababa de pasar. Los siguientes días fueron absolutamente horribles. Cada vez que salía de mi apartamento, mi estómago se ataba en nudos, preguntándome si me encontraría con Lillian. Parte de mí estaba aterrorizada de verla. Parte de mí realmente quería verla, para poder explicar que no era un tipo raro que pasa sus mañanas mirando por las ventanas de la gente. Pero ¿qué diría yo siquiera? Perdón por estar mirándote fijamente. Solo soy un desastre ahora mismo, y te veías pacífica. Eso sonaba patético incluso en mi propia cabeza. Empecé a salir para el trabajo extra temprano y a llegar a casa extra tarde solo para evitarla. Me asomé por mi ventana delantera antes de abrir la puerta para asegurarme de que la costa estaba despejada. Era ridículo. Me sentía como si me estuviera escondiendo de alguien en mi propia casa. Pero no podía dejar de pensar en ella. No de una manera espeluznante, solo de esta constante manera de preguntarse. ¿Qué estaba ella pensando?
¿Le dijo ella a Amy lo que pasó? ¿Estaba riéndose de eso con sus amigas? Cada vez que mi teléfono zumbaba, medio esperaba que fuera Amy llamando para gritarme por ser un bicho raro con su madre. Al cuarto día finalmente la vi de nuevo. Estaba sacando mi basura a los contenedores junto al estacionamiento cuando escuché su puerta abrirse. Me congelé a mitad de paso, sosteniendo una bolsa de basura como un idiota. Ella salió con ropa de jardinería con tierra ya en sus rodillas, llevando una pequeña toalla y algunos contenedores de plantas. Se dirigía hacia el área del jardín comunitario donde los residentes podían cultivar vegetales. Ella levantó la vista cuando escuchó mi puerta cerrarse. Por un segundo, simplemente nos miramos el uno al otro. Entonces, ella sonrió como si nada extraño hubiera pasado en absoluto y saludó. Hermosa mañana, ¿no es así? Ella llamó. Asentí porque las palabras estaban atascadas en mi garganta. Ella volvió directamente a caminar hacia el jardín como si todo fuera completamente normal. Eso de alguna manera lo hizo peor. Ella estaba actuando como si no me hubiera atrapado mirándola fijamente a través de su ventana, como si no hubiera dicho esas palabras en las que no podía dejar de pensar. Una semana entera pasó así. Luego otra semana nos veíamos afuera a veces junto a los buzones o en el estacionamiento y nos intercambiábamos estos saludos corteses. Ella nunca mencionó lo que pasó. Yo definitivamente no iba a mencionarlo, pero algo había cambiado entre nosotros, incluso si ninguno de los dos hablaba de ello. Cuando nos veíamos ahora, había esta extraña energía que no podía explicar, como si ambos supiéramos algo sobre la otra persona, pero nadie quería decirlo en voz alta. Noté otras cosas también, como cómo ella siempre me sonreía ahora en lugar de solo asentir. Cómo ella me sostenía la puerta si ambos íbamos a entrar al edificio al mismo tiempo. Cómo sus ojos se encontrarían con los míos por solo un segundo más de lo normal antes de que ella apartara la vista. Quizás lo estaba imaginando. Quizás estaba viendo cosas que no estaban allí porque estaba solo y confundido, pero se sentía real. Una tarde de domingo, estaba tratando de armar esta estantería que había comprado. Las instrucciones estaban en unos 5 idiomas diferentes, y ninguna de ellas tenía sentido. Tenía piezas esparcidas por todo el suelo de mi sala de estar, y me estaba frustrando más por el minuto. Había estado trabajando en ello por 2 horas y había logrado unir exactamente 3 piezas, y estaban tambaleantes y probablemente mal. Estaba sentado en el suelo sosteniendo un destornillador y mirando un diagrama que parecía diseñado por alguien que odiaba a la gente cuando hubo un golpe en mi puerta. Cuando la abrí, Lillian estaba allí de pie. Ella llevaba jeans y un suéter azul simple y tenía esa misma mirada tranquila en su cara que siempre tenía. Escuché golpes y algunos juramentos a través de la pared. Ella dijo, tratando de no sonreír, «Pensé que podrías necesitar ayuda». Me reí porque, ¿qué más podía hacer? Sí, esta estantería está ganando ahora mismo. Ella entró sin que yo realmente la invitara, lo que debió haber sido extraño, pero no lo fue. Ella miró el desorden en mi suelo, y luego las 3 piezas torcidas que había logrado conectar. «Estás usando los tornillos equivocados», ella dijo, arrodillándose junto a las piezas. «Estoy usando los tornillos que vinieron con él». «Sí, pero estás usando los cortos donde deberían ir los largos. ¿Ves?». Ella señaló el diagrama. «Este símbolo significa tornillos largos, no cortos». Me sentí estúpido. «Oh», ella recogió el destornillador. «Aquí, déjame mostrarte». Ella empezó a desarmar lo que yo había hecho, explicando a medida que avanzaba. Sus manos se movían rápida y confiadamente, como si hubiera hecho esto 100 veces antes.
En 10 minutos, ella tenía el armazón de la estantería de pie y estable. ¿Cómo aprendiste a hacer esto?, pregunté. 22 años de matrimonio con un hombre que no podía construir nada sin enojarse y rendirse. Ella dijo, aprendí a hacerlo yo misma. Cuando ella me devolvió el destornillador, nuestros dedos se tocaron por solo un segundo. Se sintió como una descarga de electricidad subiendo por mi brazo. Ella debió haberlo sentido también, porque retiró su mano rápidamente y se levantó rápido, quitándose el polvo de sus jeans. Bueno, ella dijo, su voz sonando un poco diferente, más baja. Ahora sabes qué tornillos van dónde. Deberías poder terminar el resto tú mismo. Gracias, dije. Realmente lo aprecio. Ella caminó hacia la puerta, luego se detuvo y se dio la vuelta. Derek, ¿verdad? Quiero decir, sé que ese es tu nombre. Solo quiero decir que nunca hemos tenido una conversación real como vecinos. Sí, soy Derek y tú eres Lillian. Ella sonrió. Lo soy. Es un placer conocerte oficialmente como vecina, no solo como la madre de Amy. Había algo en la forma en que lo dijo que hizo que mi pecho se sintiera apretado, como si estuviera trazando una línea entre quien era antes y quien era ahora, como si quizás quisiera que empezáramos de nuevo y nos olvidáramos de toda la historia complicada. Es un placer conocerte también, dije. Ella se fue y yo me quedé allí en mi apartamento desordenado sosteniendo el destornillador, mi corazón latiendo más rápido de lo que debería haber estado. Algo en la forma en que había dicho mi nombre, la forma en que me había mirado cuando nuestras manos se tocaron, hizo que mi estómago diera un vuelco. 2 días después, el martes por la noche, hubo otro golpe en mi puerta. Cuando la abrí, Lillian estaba allí de pie, sosteniendo un plato cubierto con papel de aluminio. Pude ver vapor subiendo por debajo de los bordes. Hice demasiada lasaña, dijo. Pensé que quizás querrías un poco antes de que termine comiéndomela toda débil y odiándome a mí misma. No tenías que hacer eso, dije. Pero yo ya estaba abriendo la puerta más. Ella se encogió de hombros. Lo sé, pero lo hice de todos modos. Entonces, ¿vas a invitarme a entrar o a hacerme quedar aquí afuera como si estuviera vendiendo algo? Me hice a un lado y la dejé entrar. Mi apartamento seguía siendo una especie de desorden. Había terminado la estantería, pero todavía había cajas sin desempacar en la esquina y platos en el fregadero del desayuno. A ella no pareció importarle en absoluto. Ella caminó directamente a mi pequeña mesa de cocina y dejó el plato. ¿Tienes platos?, ella preguntó. Sí. Tomé 2 platos del armario y tenedores del cajón. Ella destapó la lasaña y olía increíble. Nos servimos y nos sentamos uno frente al otro en mi pequeña mesa. Esto está realmente bueno, dije después del primer bocado. Es la receta de mi madre, dijo. Una de las pocas cosas que me enseñó antes de que ella falleciera. Comimos en cómodo silencio por un minuto. Entonces ella empezó a hablar de su jardín, de cómo había estado tratando de cultivar tomates durante 3 años, pero algo siempre salía mal. O los bichos los atrapaban, o se pudrían antes de estar maduros, o simplemente nunca crecían en absoluto. Sigo todas las instrucciones, ella dijo. Los riego la cantidad correcta, les doy alimento para plantas, todo, pero siempre mueren. Creo que estoy maldito. Me reí y le conté sobre mi trabajo, cómo había estado trabajando en rediseñar esta vieja biblioteca pública en el centro por casi un año, pero el proyecto seguía retrasándose. Cada vez que pensaba que habíamos terminado, el Consejo de la Ciudad volvía con nuevos requisitos o recortes presupuestarios o quejas de gente que no quería que nada cambiara. Es como si estuvieran tratando de hacerme renunciar. Dije, como si no quisieran realmente que la biblioteca fuera arreglada.
Solo quieren quejarse de que está rota. Ella se rió. Fue que una risa real. No el tipo cortés que la gente hace cuando solo están siendo amables. Suena frustrante. Terminamos hablando por casi 2 horas sobre nada importante y todo al mismo tiempo. Ella me habló del libro que estaba leyendo, alguna novela de misterio que no podía soltar. Le conté sobre el documental que había visto sobre edificios que cambiaron ciudades. Ella no me interrumpió, ni trató de arreglar mis problemas, ni me dio consejos que no pedí. Ella solo escuchó, realmente escuchó, como si lo que le estaba diciendo realmente importara. Cuando ella finalmente se levantó para irse, se detuvo en mi puerta. «Deberías venir alguna vez a tomar té», ella dijo. «Quiero decir, mi patio recibe una luz muy bonita por las mañanas. Es pacífico, buen lugar para pensar». Dije que sí antes de que mi cerebro pudiera encontrar razones por las que eso era una mala idea. Durante las siguientes semanas, esas sesiones de té matutinas en su patio se convirtieron en nuestra rutina. Me despertaba temprano, me vestía y caminaba a su casa. Ella ya tendría la tetera encendida y 2 tazas esperando. Nos sentábamos afuera en su pequeño sofá de 2 plazas y veíamos el sol salir sobre los edificios, tiñendo el cielo de rosa y naranja. Hablábamos de todo durante esas mañanas. Libros que habíamos leído, lugares que queríamos visitar algún día, recuerdos de la infancia que nos moldearon en quienes nos convertimos. Ella me contó sobre crecer en un pequeño pueblo en el norte del estado donde todos conocían los asuntos de todos. Le conté sobre mi padre enseñándome a dibujar planos de edificios cuando tenía 10 años. Cómo eso fue lo que me hizo querer convertirme en arquitecto. Las conversaciones eran fáciles, naturales, como si hubiéramos estado haciendo esto durante años en lugar de semanas. Una mañana, Lillian dijo algo que me tomó completamente desprevenido. Estábamos sentados en su patio como siempre hacíamos, tomando café y viendo salir el sol. Se veía cansada de una manera que no había visto antes. Sus ojos estaban rojos, como si quizás hubiera estado llorando la noche anterior. Le pregunté si estaba bien, y ella se quedó en silencio por mucho tiempo. Entonces ella empezó a hablar de su ex marido, Richard. Ella me dijo que estuvieron casados por 22 años. 22 años construyendo una vida juntos, criando a Amy, planeando la jubilación. Ella pensó que todo estaba bien. Tuvieron sus problemas como cualquier pareja, pero nada que pareciera serio. Luego, hace unos 3 años, Richard empezó a trabajar hasta tarde más a menudo. Llegaba a casa después de la cena oliendo a perfume caro que no era el de ella. Dejó de preguntar por su día. Recibía llamadas telefónicas y entraba en otra habitación para contestarlas. Cuando ella preguntaba quién era, él decía que eran cosas de trabajo y se molestaba de que ella lo estuviera cuestionando. Lillian dijo que sabía que algo andaba mal, pero no quería creerlo. Ella había estado con Richard desde que tenía 28 años. Él era todo su mundo. La idea de que pudiera engañarla se sentía imposible, así que ignoró las señales. Ella le ponía excusas. Se dijo a sí misma que estaba siendo paranoica. Luego, un sábado por la mañana, Richard se sentó en la mesa de su cocina y le dijo que quería el divorcio. Así, sin previo aviso, sin explicación al principio. Ella le preguntó por qué, y él dijo que se había enamorado de otra persona, una mujer llamada Jennifer, de su bufete de abogados, alguien 15 años más joven que Lillian. Él dijo que había sido infeliz durante años y no quería perder más tiempo fingiendo. La forma en que Lillian lo describió me hizo doler el pecho. Ella dijo que la peor parte no fue que él se fuera, fue que él la hizo sentir como si hubiera fallado de alguna manera, como si no hubiera sido suficiente para mantenerlo interesado, como si todos esos años juntos no significaran nada. Después del divorcio, Lillian se dedicó a arreglar la casa adosada.
Ella repintó cada habitación, plantó nuevas flores, se unió a un club de lectura y empezó a tomar clases de yoga. Estaba tratando de descubrir quién era sin Richard, pero era difícil. Donde quiera que miraba, veía recordatorios de la vida que habían construido juntos. Entonces Amy se casó conmigo. Lillian dijo que estaba feliz por nosotros al principio. Ella pensó que quizás tener un yerno le daría algo nuevo en lo que concentrarse, pero vernos a Amy y a mí juntos era doloroso a veces. Nos veía reír con chistes internos o tomarnos de las manos mientras caminábamos, y eso le recordaba lo que había perdido, lo que pensó que tenía, pero realmente no. Cuando Amy y yo empezamos a tener problemas, Lillian lo notó enseguida. A veces nos oía discutir a través de las paredes. Ella dijo que le rompía el corazón porque sabía cómo terminaba esa historia. Ella lo había vivido ella misma. Me senté allí escuchando todo esto, sin saber qué decir. Finalmente, le conté sobre Amy, sobre cómo nos conocimos en la universidad y nos enamoramos rápidamente. Nos casamos quizás demasiado rápido antes de que realmente nos conociéramos. El primer año fue bueno. El segundo año empezamos a pelear por cosas pequeñas que se convirtieron en cosas grandes. Dinero, estrés, drama familiar, diferentes ideas sobre el futuro. Para el tercer año apenas hablábamos excepto para discutir. El día que Amy me dijo que quería el divorcio, sentí alivio mezclado con fracaso. Alivio de que la lucha se detendría. Fracaso de que no pude hacerlo funcionar. Me mudé 2 semanas después y encontré este apartamento. El hecho de que estuviera al lado de la casa de Lillian fue pura coincidencia. Amy ni siquiera sabía que vivía aquí al principio. Lillian se estiró a través de la pequeña mesa entre nosotros y puso su mano encima de la mía. Su piel estaba cálida por sostener su taza de café. Ella me miró directamente a los ojos y dijo algo que nunca olvidaré. Ella dijo, no fallé. Ella dijo, quedarse con la persona equivocada no te hace un fracaso, te hace humano. Todos quieren que el amor funcione. Todos intentan aferrarse incluso cuando deberían soltar. Algo dentro de mí se soltó cuando ella dijo eso. Había estado cargando tanta culpa sobre el divorcio, culpándome por todo lo que salió mal, repitiendo discusiones en mi cabeza y pensando en lo que podría haber hecho diferente. Pero sentado allí con la mano de Lillian sobre la mía, sentí que quizás podría dejar de castigarme a mí mismo. Quizás el divorcio no fue enteramente mi culpa. Quizás eran solo dos personas que querían cosas diferentes y no pudieron encontrar cómo encontrarse en el medio. Nos sentamos en silencio por un tiempo, después de eso. No un silencio incómodo, sino uno cómodo. Como si ambos entendiéramos algo el uno del otro que no habíamos antes. Después de esa mañana, las cosas entre nosotros empezaron a sentirse diferentes, más reales, de alguna manera, más importantes. Me sorprendo pensando en ella cuando estaba en el trabajo, sentado en mi escritorio, mirando planos, pero realmente preguntándome qué estaba haciendo ella, si estaba pensando en mí también. Empecé a hacer pequeñas cosas alrededor de su casa sin que ella lo pidiera. Una tarde, noté que la puerta mosquitera de su patio estaba colgando torcida de sus bisagras. Ella no estaba en casa, así que tomé mi caja de herramientas y la arreglé. Otra vez vi cajas de entrega apiladas junto a su puerta y las llevé adentro para ella. Ella nunca me pidió que hiciera estas cosas, pero tampoco me dijo que me detuviera. Ella empezó a hacer cosas por mí también. Llegaba a casa del trabajo y encontraba recipientes de sopa casera en mi puerta con pequeñas notas adjuntas. Una nota decía, parecías agotado ayer, come algo caliente. Otra decía, no olvides tu paraguas mañana, se acerca una gran tormenta.
No me habían cuidado así en tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía. Hizo que algo en mi pecho doliera de una buena manera. Una tarde, aparecí en su puerta con una botella de vino tinto en lugar de venir para el café de la mañana. El sol se estaba poniendo y su patio tenía este resplandor dorado. Ella levantó las cejas cuando vio el vino. ¿Tratando de cambiar nuestra tradición?, preguntó con una pequeña sonrisa. Me encogí de hombros y me senté en mi silla habitual. Quizás solo quería una excusa para quedarme un poco más. Ella me miró por un largo momento sin decir nada. Algo pasó entre nosotros en ese silencio. Algo que no podía nombrar, pero definitivamente podía sentir. Colgaba en el aire entre nosotros como electricidad antes de una tormenta. No necesitas una excusa, Derek, ella dijo en voz baja. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Bebimos el vino lentamente. Hablamos sobre su sueño de visitar la Toscana algún día, viendo las colinas ondulantes y las viejas iglesias de las que había leído en libros. Le conté sobre mi esperanza de diseñar algo que realmente importara, algo que la gente usaría y recordaría mucho después de que yo me fuera. No solo otro aburrido edificio de oficinas, sino algo hermoso y funcional. El cielo se volvió morado oscuro y las estrellas empezaron a aparecer una por una. No quería irme. Sentarme allí con ella se sentía más correcto de lo que nada se había sentido en años. Cuando finalmente me levanté para irme, sentí como si me estuviera alejando de algo importante, algo que podría lamentar perder. Esa noche no pude dormir en absoluto. Me acosté en la cama mirando el techo, reproduciendo cada conversación que Lillian y yo habíamos tenido, la forma en que sonreía cuando hablaba de cosas que amaba, la forma en que dijo mi nombre, algo suave y cuidadosa, la forma en que su mano se sintió en la mía esa mañana cuando me dijo que no había fallado. No era solo atracción física, aunque no podía negar que eso era parte de ello. Era algo más grande y profundo. Ella me hizo sentir visto de una manera que no había sentido en años, como si ella mirara más allá de todas mis piezas rotas y viera algo digno de conocer debajo. Una semana pasó y volvimos a nuestra rutina matutina. Café en su patio, viendo el amanecer, hablando de todo y de nada. Pero algo había cambiado después de esa tarde con el vino. Nos sentábamos más cerca que antes. Nuestras rodillas se tocarían a veces y ninguno de nosotros se alejaría. Nos pillábamos mirándonos fijamente y luego apartábamos la vista rápidamente, ambos fingiendo que no significaba nada. Luego, un miércoles por la tarde, nubes oscuras se acercaron rápida y pesadamente. La lluvia empezó a caer tan fuerte que apenas podía ver al otro lado del estacionamiento. Los truenos sacudieron mis ventanas e hicieron que las luces parpadearan. Estaba sentado en mi sofá leyendo un libro cuando miré afuera y vi a Lillian en su patio cubierto. Ella estaba envuelta en un grueso chal, simplemente sentada allí en su sofá de 2 plazas viendo la lluvia caer. Algo en verla allí sola hizo que mi pecho se sintiera apretado, como si necesitara estar a su lado. Me quedé en mi puerta por quizás 30 segundos, tratando de decidir si ir allí era extraño o cruzar alguna línea. Entonces decidí que ya no me importaban las líneas. Salí a la lluvia sin siquiera coger una chaqueta. Para cuando llegué a su patio cubierto, estaba completamente empapado. El agua goteaba de mi cabello a mis ojos. Mi camisa se pegó a mi piel. Probablemente me veía ridículo. Ella se giró y me vio de pie allí. Sus ojos se abrieron. «Derek, ¿qué estás haciendo? Vas a pillar neumonía». Me limpié la lluvia de la cara y sonreí. «Entonces comparte tu chal conmigo». Ella se rió. Esta risa real y genuina que hizo que mi corazón se acelerara. Ella se movió en el sofá de 2 plazas y levantó un lado del chal. Me senté junto a ella y ella lo cubrió sobre ambos.
Estábamos lo suficientemente cerca como para que nuestros hombros se presionaran, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su perfume. Algo ligero y floral que me hizo querer inclinarme aún más. No hablamos por un tiempo. Simplemente nos sentamos allí escuchando la lluvia golpear contra el toldo del patio y viendo relámpagos destellar en la distancia. El aire olía a concreto mojado y a flores de sus macetas. Todo se sentía cargado y vivo. La gente ya no escucha realmente la lluvia, ella dijo suavemente, casi como si estuviera hablando consigo misma. Simplemente huyen de ella. Intentan mantenerse secos y entrar lo más rápido posible. Pero me gusta. Me recuerda que algunas cosas son más grandes que mis problemas, más grandes que mis miedos. Me giré para mirarla. La lluvia había humedecido ligeramente su cabello donde sobresalía por debajo del chal. Sus ojos se veían diferentes a la luz de la tormenta, más oscuros y más intensos. Quizás solo necesitan a la persona adecuada con quien escuchar, dije. Ella encontró mis ojos y el aire entre nosotros se sintió como si fuera a explotar, como justo antes de que caiga un rayo, y puedes sentirlo en tus dientes. Los truenos retumbaron en algún lugar lejano, pero ninguno de nosotros se movió. Simplemente nos sentamos allí, mirándonos el uno al otro, mientras el mundo derramaba lluvia a nuestro alrededor. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que ella podría oírlo. Quería besarla tan desesperadamente que dolía, pero tampoco quería apresurar esto. No quería arruinarlo moviéndome demasiado rápido. Cuando finalmente me levanté para irme, ella se estiró rápidamente y atrapó mi muñeca. Sus dedos estaban cálidos a pesar de la lluvia fría. Ella me miró con una expresión que no pude leer del todo. Nerviosa, quizás esperanzada, definitivamente. Derek, ella dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Me detuve y me giré para mirarla, con el corazón en la garganta. Si alguna vez quieres mirar, ella susurró tan bajo que casi no pude oírlo por encima de la lluvia. Solo pregunta. Mi corazón se detuvo por completo. Esas fueron las mismas palabras que había dicho a través de la ventana de su sala de estar todas esas semanas atrás, pero esta vez significaban algo totalmente diferente, algo más. Sonreí, no porque entendiera completamente lo que ella ofrecía, sino porque por primera vez en años quería intentar. Quería dejar entrar a alguien de nuevo. Quería tomar ese riesgo. Ya estoy mirando, dije, no solo a ti, sino a todo lo que eres. ¿Cómo sobreviviste a que te rompieran el corazón y saliste más fuerte al otro lado? ¿Cómo eres honesta incluso cuando es difícil? ¿Cómo me haces sentir que realmente importo? Ella se levantó y de repente estábamos cara a cara, todavía envueltos en ese chal juntos. La lluvia golpeaba el toldo sobre nosotros. Un relámpago destelló en algún lugar cercano e iluminó su cara por solo un segundo. Entonces ella se inclinó hacia adelante lentamente, dándome tiempo para alejarme si quería, pero no quería, ni siquiera un poquito. Nuestras frentes se tocaron primero, luego nuestros labios tan suaves que apenas los sentía al principio. El beso no fue salvaje o desesperado como en las películas. Fue suave y cuidadoso, como si ambos tuviéramos miedo de romper algo precioso y raro. Cuando nos separamos, ninguno de nosotros dijo nada. Ella simplemente apoyó su cabeza en mi hombro y nos quedamos allí escuchando la tormenta, respirando juntos, sintiendo todo moverse bajo nuestros pies. No sé cuánto tiempo nos quedamos así. Pudo haber sido 5 minutos o 1 hora. El tiempo se sentía diferente de alguna manera. Todo lo que sabía era que no quería que terminara. Pero eventualmente la lluvia empezó a disminuir. El trueno se movió más lejos. La realidad empezó a colarse de nuevo.
Me alejé primero extrañando inmediatamente el calor de ella a mi lado. Probablemente debería irme, dije, aunque era lo último que quería hacer. Ella asintió, pero no dijo nada. Solo me miró con esos ojos que parecían ver a través de mí. Volví a mi apartamento bajo la ligera llovizna que quedaba. Mi ropa todavía estaba empapada, pero apenas lo noté. Todo en lo que podía pensar era en ese beso, en lo que significaba, en a dónde íbamos desde aquí. A la mañana siguiente, me desperté sintiendo como si algo maravilloso finalmente me hubiera pasado después de meses de sentirme vacío, como si quizás pudiera ser feliz de nuevo, como si quizás mereciera ser feliz de nuevo. Me vestí y salí a buscar mi correo del buzón. Fue entonces cuando vi a Lillian de pie junto a su buzón, mirándome con una expresión que no pude leer. No enojada exactamente, pero tampoco feliz. Algo intermedio que hizo que mi estómago cayera como si estuviera en una montaña rusa. Oye, dije, caminando hacia ella, tratando de leer su cara. Ella se giró y me dio un pequeño asentimiento. Buenos días, Derek. Esperé a que dijera algo más, a que quizás mencionara la noche anterior o sonriera como solía hacerlo. Pero ella simplemente se quedó allí sosteniendo su correo, mirando a todas partes excepto a mí. Finalmente, dije sobre anoche eso fue. Ella me interrumpió antes de que pudiera terminar. Probablemente deberíamos simplemente olvidar que eso pasó. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. De hecho, di un paso atrás. ¿Olvidarlo? Pregunté, mi voz saliendo más áspera de lo que pretendía. Lillian, eso no fue un error. Al menos no para mí. Sé que no lo fue, dijo, mirando alrededor como si le preocupara que alguien nos oyera. Un coche pasó lentamente y ella lo observó hasta que desapareció doblando la esquina. Pero la gente va a hablar, Derek. Este complejo es pequeño, y todo el mundo conoce los asuntos de todos. Y eres mi ex pariente político. ¿Entiendes lo complicado que es eso? No puedo manejar todo eso ahora mismo. No es que no sienta algo por ti. Lo hago. Eso es exactamente lo que me asusta. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera decirle que no me importaba lo que la gente pensara o lo complicado que fuera, un elegante Mercedes plateado se detuvo en la acera justo al lado de nosotros. El motor ronroneó como un gato caro. Un hombre salió vistiendo un traje a medida que probablemente costaba más que mi alquiler. Tenía quizás principios de los 50, alto con cabello gris perfectamente peinado, y una sonrisa que no llegaba a sus dos ojos en absoluto. Nunca lo había visto antes en mi vida, pero algo en la forma en que todo el cuerpo de Lillian se puso rígido me dijo exactamente quién era. Graham, ella dijo. Su voz sonaba demasiado cortés, demasiado cuidadosa, como si estuviera hablando con alguien peligroso. No me dijiste que ibas a venir. Él sonrió, pero parecía más una amenaza que algo amigable. Estaba conduciendo por la zona y vi tu coche. Pensé en verificar. Asegurarme de que estás bien viviendo aquí sola. Entonces sus ojos se dirigieron a mí. Él me miró de arriba abajo lentamente, observando mis jeans y mi vieja camiseta y botas de trabajo. Su expresión dejó claro lo que pensaba de mí. ¿Y quién es este?, preguntó, su voz goteando falsa cortesía. Solo un vecino, dije, manteniendo mi voz firme, aunque quería decirle que volviera a su coche caro y se fuera. Derek. Él extendió la mano para estrechar la mía, pero apenas la tocó, como si no quisiera realmente hacer contacto. Graham Mitchell, soy un viejo amigo de Lillian, un amigo muy cercano. La forma en que dijo amigo cercano hizo obvio que se refería a algo completamente diferente. Los días pasaron sin que habláramos. La vería a través de la ventana de su sala de estar, a veces leyendo un libro u organizando cosas en sus estantes.
Ella me vería a mí también. Nuestros ojos se encontrarían por solo un segundo, y luego ambos apartaríamos la vista rápidamente, como si nos hubieran pillado haciendo algo que no debíamos. Me dije a mí mismo que le estaba dando el espacio que pidió, pero en realidad simplemente ya no sabía qué decir. Cada tarde me sentaba en mi balcón solo, y el silencio se sentía más pesado de lo que nunca antes. El miércoles por la tarde, mi compañero de trabajo Brandon pasó por mi apartamento con comida para llevar. Se sentó frente a mí en mi pequeña mesa y dijo, «Te ves horrible, hombre. ¿Qué está pasando? Déjame adivinar. Problemas de mujeres». Le conté todo sobre Lillian, sobre el beso, sobre la aparición de Graham y lo confundido que me sentía por todo ello. Brandon escuchó sin decir mucho. Entonces él dejó su comida y me miró seriamente. «Derek, escúchame. No puedes arreglar a la gente que todavía está herida por otra persona. Simplemente terminarás roto, también. Quizás deberías dejar ir a esta antes de que te arruine». Parte de mí sabía que probablemente tenía razón. Lo inteligente sería alejarse, protegerme, pasar a algo más fácil. Pero entonces miré por mi ventana y vi a Lillian en su patio. Ella estaba tratando de mover una pesada maceta de piedra por sí misma y se le seguía resbalando de las manos. Se veía cansada y frustrada, como si estuviera a punto de rendirse. Justo entonces supe que no iba a escuchar el consejo de Brandon. Me levanté de la mesa. Brandon me miró confundido. «¿A dónde vas?» «A ayudar a mi vecina», dije. Bajé las escaleras y crucé a su patio. Ella levantó la vista cuando me escuchó venir, y por un segundo pensé que podría decirme que me fuera, pero en cambio simplemente soltó un largo aliento como si lo hubiera estado conteniendo durante días. «Esta estúpida maceta es demasiado pesada», ella dijo en voz baja. «No puedo ponerla donde quiero». «Déjame ayudar», dije. Trabajamos juntos para moverla al otro lado de su patio. Nuestras manos se tocaron unas pocas veces mientras levantábamos y empujábamos. Ninguno de nosotros dijo nada, pero pude sentir todas las cosas que no decíamos presionándonos. Cuando finalmente colocamos la maceta en su lugar, ella cerró la manguera de agua y ambos nos quedamos allí. «Terminé las cosas con Graham», ella dijo de repente mirando el concreto mojado para siempre esta vez. «Lo llamé ayer y le dije que dejara de venir. Le dije que dejara de actuar como si tuviera algún derecho a decirme cómo vivir mi vida». La miré tratando de leer su cara. «¿Estás bien?» Ella sonrió, pero se veía pequeña y cansada. «No realmente, pero lo estaré. Simplemente ya no podía seguir dejando que el miedo tomara todas mis decisiones. Estaba tan asustada de que la gente hablara, tan asustada de volver a ser herida, que estaba a punto de alejar la primera cosa buena que me había pasado en años». Ella hizo una pausa y me miró. Sus ojos estaban húmedos, aunque no estaba llorando. «Derek, he perdido gente antes. Sé lo que es construir muros alrededor de ti mismo tan gruesos que nada puede pasar. Te dices a ti mismo que estás siendo inteligente, protegiéndote. Pero el problema con los muros es que también mantienen fuera todas las cosas buenas. Mantienen fuera la luz». Extendí mi mano y ella me dejó tomarla. Sus dedos se sentían fríos y los míos. «Entonces quizás es hora de abrir las ventanas», dije en voz baja. Ella me miró por un largo momento, sus ojos buscando mi cara como si estuviera tratando de recordar cada detalle. Entonces ella apretó mi mano fuerte. «Eres demasiado paciente conmigo», dijo. La mayoría de la gente se habría alejado ya. «Quizás finalmente encontré algo por lo que valga la pena ser paciente», dije. Ella se acercó y me rodeó con sus brazos. La abracé mientras ella lloraba suavemente en mi hombro. No un llanto triste exactamente,
sino el tipo de llanto que sucede cuando finalmente sueltas algo pesado que has estado llevando por demasiado tiempo. Estoy cansada de tener miedo, susurró. Estoy cansada de que me importe lo que todos piensen. Solo quiero ser feliz. Entonces, sé feliz, dije. Deja de pedir permiso. Nos quedamos allí así por un rato, simplemente abrazándonos mientras el sol empezaba a ponerse detrás de los edificios. Podía oír a niños jugando en algún lugar del complejo. Alguien estaba cocinando la cena y el olor salía de una ventana abierta. Todo se sentía normal y pacífico. Cuando finalmente se apartó, se limpió los ojos y se rió un poco. Probablemente me veo terrible ahora mismo. Te ves perfecta, dije y lo decía en serio. Esa tarde me senté en mi balcón como siempre hacía, pero algo se sentía diferente. La luz entre nuestras unidades estaba encendida, brillando cálidamente en la creciente oscuridad. No sabía si Lillian la encendió para mí o si era solo su rutina regular. Pero cuando miré hacia su patio, ella estaba sentada allí también. Ella tenía una taza de té en sus manos, y cuando nuestros ojos se encontraron a través del espacio entre nosotros, ella no apartó la vista esta vez. Ella solo me dio una pequeña sonrisa que hizo que mi pecho se sintiera apretado. La tormenta ha terminado, le grité. Ella asintió lentamente por ahora de todos modos. Me levanté y bajé mis escaleras, crucé el césped y subí a su patio. Ella se movió en el sofá de 2 plazas para hacerme el espacio y me senté a su lado. No hablamos por un rato. El aire olía a lluvia fresca de antes y a hierba cortada y a algo más que no podía nombrar, algo que se sentía como posibilidad. Finalmente ella dijo, «Gracias por no rendirte conmigo». Lo intenté. Admití que no funcionó. Ella se rió y sonó diferente que antes, más ligera, como si quizás estuviera empezando a confiar en sí misma de nuevo, como si quizás estuviera lista para dejar entrar a alguien sin tener tanto miedo de lo que pudiera pasar. «¿Qué cambió?», ella preguntó. Lo pensé por un momento. Me di cuenta de que estar solo y seguro no es mejor que estar contigo y asustado. Preferiría tomar el riesgo. Ella se estiró y tomó mi mano, entrelazando nuestros dedos. Yo también. Nos sentamos allí juntos mientras el cielo se oscurecía y las estrellas empezaron a salir una por una. La televisión de alguien estaba sonando suavemente desde un apartamento cercano. Un coche pasó lentamente. Todo se sentía normal y simple y correcto. «¿Qué pasa ahora?», pregunté. «No sé», ella dijo honestamente, «pero supongo que lo resolveremos juntos». Apreté su mano. «¿Puedo hacer eso?». Ella apoyó su cabeza en mi hombro y observamos cómo la noche se asentaba a nuestro alrededor. Por primera vez en meses, no estaba preocupado por mañana o la próxima semana o el próximo mes. Simplemente estaba allí en ese momento con ella, y eso se sentía como suficiente. La primavera llegó lentamente a Riverside Commons. Árboles que habían estado desnudos todo el invierno empezaron a recuperar sus hojas. Flores brotaron a través de la tierra en los bancales del jardín comunitario. El aire se calentó, todo se sentía nuevo, como si el mundo entero estuviera despertando de un largo sueño. Lillian y yo caímos en una rutina que se sentía fácil y natural. No le pusimos una etiqueta a lo que estábamos haciendo. No tuvimos grandes conversaciones sobre a dónde iba esto. Simplemente pasamos tiempo juntos y funcionó. La mayoría de las mañanas terminábamos en un patio o en el otro, con nuestro café hablando de cosas pequeñas. Ella me contaba sobre una receta que vio en línea que quería probar. Yo me quejaría de mi jefe o le contaría algo gracioso que pasó en el trabajo. Suena aburrido cuando lo digo así, pero no lo era. Después de todo lo que habíamos pasado, lo normal se sentía como un regalo que ambos habíamos ganado. Una mañana de sábado,
Ella estaba trabajando en el área del pequeño jardín cerca de su patio, arrancando malas hierbas y podando plantas. Caminé para ayudar sin que ella lo pidiera. «Estás aquí temprano», ella dijo sin levantar la vista de su trabajo. «No pude dormir», dije. Los pájaros estaban demasiado ruidosos. Ella sonrió. «Eso es lo que pasa cuando eliges la paz, Derek. Viene con cantos de pájaros». Trabajamos juntos por horas ese día. Plantamos nuevas hierbas donde las viejas habían muerto durante el invierno. Arreglamos la pequeña valla alrededor de su jardín que se había soltado. Bebimos limonada cuando nos cansamos y nos sentamos en la hierba hablando de nada importante. Se sentía simple, y eso es exactamente lo que lo hizo especial. Esa tarde, la pareja Carmichael del edificio C estaba teniendo una gran fiesta por su jubilación. Habían invitado a todo el complejo. Lillian y yo caminamos juntos. Vi gente mirándonos, algunos sonriendo, otros susurrándose el uno al otro detrás de sus manos. Ya no me importaba, a Lillian tampoco. Ella llevaba un simple vestido de sol amarillo y tenía el cabello recogido con una pinza. Se veía hermosa, pero de una manera que parecía natural, como si no estuviera tratando de impresionar a nadie. Simplemente se sentía cómoda siendo ella misma. La gente había montado mesas en el patio con comida y bebidas. Alguien había colgado luces de cadena, aunque todavía era de día. Música sonaba desde altavoces cerca de la zona de la piscina. Después de que hubiéramos estado allí aproximadamente una hora, la gente empezó a bailar en el césped. Me quedé a un lado mirando, sintiéndome incómodo. Lillian se acercó a mi lado. «¿Qué pasa?», preguntó ella. «Realmente no sé cómo bailar», dije. Ella me extendió la mano. «Me dijiste una vez que tampoco sabías cómo amar a alguien de nuevo, pero lo descubriste un paso a la vez, ¿recuerdas?». Tomé su mano y la dejé guiarme hacia el césped con las otras parejas. Realmente no bailamos, solo nos balanceamos lentamente al ritmo de la música. Ella apoyó su cabeza contra mi pecho y pude oler su champú, algo floral y limpio. La gente reía y hablaba a nuestro alrededor, pero se sentía lejano, como si estuviéramos en nuestro propio pequeño mundo. «La gente definitivamente nos está mirando fijamente», dije en voz baja. «Lo sé», ella susurró de vuelta. «Que miren, he terminado de esconderme de ser feliz». Cuando la canción terminó, algunas personas aplaudieron. Algunos nos sonrieron. Otros solo miraron con caras curiosas, probablemente preguntándose sobre la historia detrás de nosotros. La señora Patterson del edificio B nos dio un pulgar arriba y una gran sonrisa. El señor Chun me asintió con respeto. Lillian me miró con esa misma expresión tranquila que me había dado el primer día a través de la ventana de su sala de estar, la que había iniciado todo esto. La semana siguiente, la encontré sentada en su patio con un pequeño cuaderno, escribiendo algo. «¿En qué estás trabajando?», pregunté, sentándome junto a ella. «Nada realmente», ella dijo, «solo pensando en cosas sobre cómo el amor no se supone que se sienta como ser golpeado por un rayo». «¿Cómo se supone que se siente entonces?», pregunté. Ella lo pensó por un momento, su pluma cerniéndose sobre la página. «Lluvia», ella dijo finalmente, «constante y tranquila. A veces es molesta y deseas que pare, pero es lo que hace que todo crezca, es lo que trae vida». Tomé su mano en la mía y entrelacé nuestros dedos. «Supongo que superamos la tormenta entonces». Ella apoyó su cabeza en mi hombro. «No solo lo superamos», ella dijo suavemente. «Aprendimos a bailar en ella». Más tarde esa tarde, nos sentamos juntos en su patio, viendo el sol ponerse. Pintó el cielo de naranja y rosa y morado, colores tan brillantes que casi no parecían reales. La atrapé mirándome a mí en lugar del atardecer. «¿Qué?», pregunté, sonriendo.
Todavía me miras como si no pudieras creer que esto es real, dijo. No puedo creerlo, admití. Pero dejé de fingir. No quiero que sea. Ella se rió en voz baja. Eres imposible. ¿Sabes eso? Quizás, dije, pero todavía estás aquí. Ella se acercó y puso su mano en mi pecho donde podía sentir mi latido. Cuando te mudaste por primera vez al lado, pensé que eras solo otro hombre solitario tratando de arreglar cosas alrededor de su apartamento para mantenerse ocupado, para distraerse de lo que sea de lo que estaba huyendo. Pero en algún momento del camino, empezaste a arreglar cosas en mí, también. Las partes que uno pensó que estaban demasiado rotas para funcionar más. Nos sentamos allí juntos mientras el cielo se oscurecía y las estrellas empezaron a aparecer, sin truenos, sin lluvia, sin drama, solo dos personas que habían dejado de huir de lo que les asustaba. Mientras las primeras estrellas salían, me giré para mirarla. Lillian, dije en voz baja, nunca dije gracias. ¿Por qué?, preguntó ella. Por esa primera mañana cuando me atrapaste mirando por tu ventana. Su risa fue baja y cálida, el tipo de risa que te hace sentir seguro. Si quieres mirar, ella susurró, inclinándose cerca de mí. Solo pregunta. Sonreí y la besé. Esta vez no hubo vacilación, ninguna preocupación por lo que la gente pensaría, ningún miedo a ser herido, solo un simple beso que se sintió como cerrar un capítulo y abrir otro. Cuando nos separamos, ella apoyó su frente contra la mía. ¿Sabes? La gente de este complejo todavía va a hablar de nosotros. Que hablen, dije. Ellos no entienden el tipo de amor que es tranquilo de todos modos. Justo entonces, pequeñas gotas de lluvia empezaron a caer. No una tormenta, solo una suave lluvia de primavera. Nos quedamos justo donde estábamos, no corriendo adentro, solo escuchándola golpear contra la cubierta del patio. 7 meses después, en una mañana de martes que se sentía igual que aquella donde todo esto empezó, le pedí a Lillian que se casara conmigo en ese mismo patio donde habíamos compartido tantos momentos tranquilos. El sol estaba saliendo detrás de los edificios y los pájaros cantaban y todo se sentía bien. Ella dijo que sí sin dudarlo, lágrimas corriendo por su cara, y nos abrazamos mientras el mundo despertaba a nuestro alrededor. Nos casamos 2 meses después de eso, en el jardín comunitario, con solo unos pocos amigos cercanos y vecinos mirando. Fue pequeño y simple y perfecto. La señora Patterson lloró lágrimas felices. El señor Chun me dio un apretón de manos firme y dijo que yo era afortunado. La pareja Carmichael trajo champán. Lo que aprendí de Lillian fue que el amor real no se trata de un momento perfecto o situaciones ideales. Se trata de aparecer todos los días y elegir a alguien incluso cuando las cosas se ponen desordenadas. Las relaciones que duran no se construyen solo sobre la emoción y la pasión. Se construyen sobre mañanas tranquilas y espera paciente y la disposición a permanecer juntos bajo la lluvia. 6 meses después de la boda, compramos una casa juntos al otro lado de la ciudad. Empacamos nuestros apartamentos en Riverside Commons y nos mudamos a un lugar que era nuestro. No suyo de él o suyo de ella, sino verdaderamente nuestro. Tenía un gran porche en la parte de atrás y un jardín que necesitaba trabajo y habitaciones que podríamos llenar con recuerdos. Ahora cada mañana todavía comienza de la misma manera. Té en nuestro porche, su mano en la mía, viendo el mundo despertar a nuestro alrededor. A veces hablamos, a veces simplemente nos sentamos en cómodo silencio. De cualquier manera, es perfecto. Encontramos algo que la mayoría de la gente pasa toda su vida buscando. No porque lo estuviéramos buscando, sino porque fuimos lo suficientemente valientes como para dejar que nos encontrara. Porque elegimos abrir las ventanas en lugar de mantenerlas cerradas.
porque aprendimos que a veces las mejores cosas de la vida vienen de las personas que menos esperas en momentos que nunca planeaste. Y cada día estoy agradecido de haber estado regando esas plantas esa mañana. Agradecido de que ella me atrapara mirando. Agradecido de que ella sonrió en lugar de estar enojada. Agradecido por cada momento tranquilo que nos trajo aquí. Eso es lo que el amor realmente es. No los grandes momentos dramáticos que ves en las películas. Son las pequeñas cosas. El elegir diario, la comprensión paciente, la disposición a tener miedo juntos y confiar en que de alguna manera todo saldrá bien. Y con Lily